Hola, gracias por conectarte a este nuevo episodio del podcast. Conversamos con Gustavo Murillo, líder empresarial e inversionista de Guadalajara, sobre la importancia de la inversión de impacto y el futuro de las empresas sociales en Latinoamérica, que hoy más que nunca vemos el rol que tienen ante esta pandemia. Así que iniciamos el episodio inmediatamente. Eh, yo soy, mi experiencia es, empiezo en el marketing digital y termino en el mundo de las inversiones más que nada por el deseo de estar creando, el deseo de estar buscando estas grandes ideas, ¿no? Estos y estas grandes founders, ¿no? Que de pronto encuentras soluciones que pueden cambiar por completo nuestro mundo, nuestra realidad, y para mí es algo impresionante, sobre todo al ser una persona que cree firmemente en la creación constante, en la generación de valor, ¿no? Y yo veo que ahorita estamos en un momento en el cual es un momento de mucha creación, o sea, es como si fuera un nuevo renacimiento, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de las posibilidades. Definitivamente. Y ahí, entonces, en toda esta experiencia que has tenido pues, en este sector de emprendimiento, pero además con las empresas y ONGs, háblanos un poco qué es el término de empresa social, que aún por lo menos en Panamá no es un tema que está acuñado? Ok. Para mí una empresa social es una empresa que tiene la capacidad ahora sí de cambiar las realidades de las personas, mejorar la vida de las personas y viene a llenar un gap que los gobiernos no terminan de llenar, ¿no? Al garantizar ciertas necesidades, ciertas, ciertas necesidades que existen y que el gobierno no termina de resolver y es lógico que un gobierno no pueda resolver todas las necesidades porque pues un país es grandísimo, no es grandísimo y sobre todo cuando son países que tienen muchísimas personas es difícil llegar a resolver cada una de las necesidades, aún en los países que son de primer mundo siguen existiendo estas necesidades y sigue existiendo estas desigualdades, ¿no? Que de alguna manera la empresa social viene a llenar ese espectro y ese espacio que necesita, que necesita ser llenado, que necesita ser satisfacido, ¿se dice? Satisfecho. Satisfecho, ¿no? Necesita ser satisfecho. Eh, y bueno, esto puede ir desde salud hasta la adquisición de bienes, ¿no? Así es. Entonces, no solamente cuando uno habla de empresa social, no solamente esta empresa que busca ayudar, etcétera, y que solamente tiene un modelo alrededor de las donaciones, ¿no? Sino que es una empresa que genera bienestar, que genera transformación, que genera oportunidades. Entonces, eso es como tal una empresa social, ¿no? Y cuando hablamos de empresa social, también otro término que se está hablando de la mano de ella y que ahora ante la pandemia es un tema que se está discutiendo en diferentes partes del mundo, es el tema de inversión de impacto, porque la pandemia justamente nos ha mostrado la gran desigualdad que existe, la gran necesidad que hay en muchos sectores que los países considerábamos que eran problemas resueltos, ¿no? Entonces, ¿qué rol juega? ¿Qué es la inversión de impacto? Y después cuéntanos qué rol juega. Pues, o sea, yo te diría que la inversión de impacto tiene esta capacidad de que al realizarla puedes transformar por completo un sector, ¿no? Y cuando hablamos de sector de impacto, no solamente estamos hablando de ayudar al que más lo necesita, ¿no? Sino que estamos hablando de el acceso, por ejemplo, a agua, el acceso a bienes, a una vivienda digna, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de inversión de impacto, estas inversiones tienen el potencial de cambiar de manera sustancial la calidad de vida de las personas de forma multisectorial, ¿no? Entonces, terminan resolviendo necesidades básicas como es temas relacionados a inclusión financiera, hasta temas muy complejos, ¿no? Como por ejemplo, algo muy interesante como lo que haces, que es la donación de plasma, ¿no? Entonces, las inversiones de impacto vienen a cambiar nuestras vidas, ¿no? Y específicamente en la pandemia es lo que es donde tenemos que estar viendo, tenemos que estar observando qué proyectos, qué empresas son las que pueden transformar la vida de las personas, ¿no? ¿Qué proyectos pueden mejorar sustancialmente la sociedad, ¿no? A nivel científico, a nivel empresarial, ¿no? No solamente se trata de hacer una empresa que genere retornos, pero una empresa que genera retornos sin un objetivo, que genere una transformación y un bien. Creo que es como pensar un estilo de empresa en la era de la revolución industrial, ¿no? Y ahora, o sea, si estamos hablando de avance económico, no podemos dejar de hablar de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, eso es la inversión de impacto, ¿no? La inversión de impacto es encontrar esos proyectos que cambian la vida de las personas que están en la sierra o que están en lugares muy recónditos y que necesitan el acceso ya sea a salud o el acceso a la inclusión económica y a múltiples sectores. Justo en Panamá, hace algunas semanas, y me parece que te conversé en su momento, se aprobó una ley que apoya la creación de sociedades de emprendimiento que tienen un fin social y que pueden tener un carácter de innovación. Se podría decir que es otro nombre para el concepto de empresas sociales. Cuéntanos en México, ¿cuál es la experiencia en este tema? ¿Qué legislación existe para impulsar el desarrollo de este sector? Ahora sí que en materia de emprendimiento hay una serie de estímulos, ¿no? Como la creación de empresas en un día, pero cuando hablamos de impulsar empresas sociales, o sea, yo creo que, o sea, lo platicaba lo platicaba y lo consultaba con un amigo de Global Shapers que se llama Eduardo Mosqueda, y me decía que a nivel constitucional, él es un abogado que habla de todo este tema de los derechos ambiental, etcétera, y que a nivel constitucional está el artículo 27 que pues habla del desarrollo nacional, ¿no? Y los tipos de propiedad y cómo el desarrollo debe de ser sustentable, debe de ser equitativo y distributivo, ¿no? Que específicamente las empresas sociales satisfacen eso, ¿no? Y garantizan ese desarrollo y ese espacio que pues, el gobierno no puede completar, ¿no? Y cuando hablamos de desarrollo, esto va más allá de lo económico, ¿no? Por ejemplo, está el desarrollo humano, el derecho a la salud, cultural, deportivo. Entonces, yo creo que hay una serie de estímulos a nivel fiscal, pero creo que es fundamental empezar a poner los ojos específicamente hacia estos sectores y hacia este tipo de inversiones y este tipo de empresas, porque son las empresas que pueden cambiar al país, ¿no? No solamente cambian al país generando retornos, generando utilidades o generando una derrama económica, ¿no? Pero Claro. es como estamos platicando, no puede haber un avance económico si no hay sustentabilidad, ¿no? Entonces, si bien en México se ha dado muchos pasos
hacia el emprendimiento, creo que es fundamental dar más pasos hacia el desarrollo social, ¿no? Hacia el desarrollo de empresas que tengan estas características que permitan mejorar la vida de las personas. Y una vez se aprobó esta ley en México, ¿cómo fue la respuesta de las No, personas? ¿Se adoptó rápidamente? O sea, esto es parte de la Constitución, ¿no? Pero, o sea, esto ya existía, esto es parafraseando algo que existe en la Constitución, ¿no? Por supuesto. Entonces, existen algunos otros proyectos, pero a nivel privado, pero yo creo que hace falta caminar un poco más como en ese camino, en esa senda, y porque muchos de los avances a nivel de emprendimiento se han dado en pro a las empresas que generan retornos, que tienen un componente innovador, pero de pronto hace falta dar más pasos hacia el desarrollo de empresas sociales, ¿no? De estas social enterprises, ¿no? Totalmente. Que tanto se habla. Y ahora cuéntanos un poco, ya desde tu punto de vista como inversionista en México, ¿qué variables consideras importantes en un proyecto para invertir en él? En un proyecto, primeramente, tenemos que tener una compañía y un equipo que le apasione el problema. Hay que contar con un mercado definido, cuánto vale, qué solución necesita ser resuelta, y muchas veces se piensa que solamente por el hecho de resolver un problema demasiado sofisticado es algo que va a tener un eco, ¿no? Un eco y va a tener una relevancia, y finalmente esa relevancia pues a veces no se termina dando cuando no se tiene claro el mercado total disponible que hay para las empresas, ¿no? Entonces eso es algo súper importante cuando se va a invertir en una empresa, saber que existe un mercado total disponible, cuánto vale, es suficientemente grande, el equipo está entrenado, tiene los skills necesarios, por qué les apasiona resolver este problema, ¿no? Entonces, y sobre todo también debe existir un componente de innovación, ¿no? Cuando uno está pensando en invertir en una empresa, ¿no? Entonces, todas estas variables vienen a ser como una gran ecuación que termina es algo viable para invertir, no es viable para invertir. Entonces, creo que la pieza fundamental es el equipo, su expertise, pero sobre todo la visión que tienen sobre el proyecto y que ese proyecto sea sostenible con el tiempo. Y ahora, pues, hablando del término de empresa social, hemos hablado de empresa social, hemos hablado de inversión de impacto, pero puede haber cierta confusión en cuanto al rol de una organización sin fin de lucro, una ONG o una fundación, un emprendimiento y un startup. Okay. ¿Cómo se puede diferenciar cada una de ellas, que de repente hay una línea muy delgada que la separa? O sea, un emprendimiento pues ahora sí que es una empresa que genera utilidades y que termina siendo de un ramo tradicional, ¿no? Una startup es una empresa que tiene un componente innovador, que tiene la capacidad de crecer de forma exponencial, ¿no? De forma exponencial significa que no son empresas que no necesitan 100,000 empleados para hacerse mucho más grandes. Son empresas que se crea el producto y que se crece la empresa solamente para satisfacer las necesidades propias de la empresa. Así es. Entonces, y en el caso de las empresas sociales, son empresas que generan utilidades, pero al mismo tiempo tienen un fin social, un fin
que puede ser altruista, ¿no? O sea, desde desarrollar un marketplace que beneficie a cierto sector, desde, por ejemplo, tener estudios de médicos a un costo muy barato. Entonces, o sea, es esa empresa que tiene la capacidad de generar retornos, pero a la vez tiene un fin de generar y de ayudar y generar y crear valor, ¿no? Que una empresa social también puede comportarse como una startup al tener un componente innovador. Exacto. O sea, tú puedes ser innovador, puede ser tu empresa escalable, pero puede tener un fondo social, un fondo un objetivo que busca ayudar, que busca dar acceso y que busca dar todos estos elementos que componen una empresa social. Yo creo que eso es una realidad, ¿no? Ahora, las empresas del futuro, pues todas son startups, ¿no? Porque buscan resolver estos grandes problemas, ¿no? Estos problemas que son problemas del futuro, problemas que ahora que el futuro es hoy, ¿no? Llega una pandemia, ¿no? El futuro es hoy. Ese tipo de noticias e historias las escuchamos en el Discovery Channel, de que cuando llegue la pandemia, etcétera. Sí. Pues dices, ¿cuándo va a pasar, no? Cuando lleguen los ovnis, ¿no? Pero finalmente nos alcanza el futuro y nos alcanza y estamos aquí, ¿no? Así es. Y ahora hemos hablado de estos diferentes puntos, hemos hablado de empresas sociales, su base legal, pero ¿a qué tipo de personas se le atrae invertir en estas empresas sociales? Pues principalmente existen fondos, existen inversionistas, pero lo que veo es que quienes invierten en estas compañías son personas que también están invirtiendo en empresas. Los que invierten en empresas innovadoras también están invirtiendo en empresas sociales, ¿no? Porque cuando uno habla de impacto, ese es el futuro, ¿no? Desde los nuevos materiales, los materiales, la piel sustentable que contamine menos, ese es el futuro, ¿no? Son los bonos son las empresas que a futuro nos van a dar retornos mucho más interesantes, ¿no? Porque son los que tienen el potencial de cambiar el destino de nuestro planeta, ¿no? Y bueno, también quienes invierten en este tipo de empresas son organizaciones, fondos, inversionistas, empresarios que de alguna manera buscan retar el status quo, ¿no? Entonces, y también todo este tipo de personas o misfits son aquellos que su objetivo también es formar parte de una gran historia, ¿no? Es por lo cual tú dices, voy a invertir en una startup, voy a invertir en esta compañía que es altamente innovadora, porque quieres ser parte de la historia, ¿no? Quieres contribuir a cambiar algo, pero a la vez quieres tener un retorno, ¿no? Entonces, el poder cambiar, el poder ayudar, el poder dar acceso no tiene por qué estar peleado con los retornos, ¿no? Totalmente. Entonces, de eso se trata una empresa social, ¿no? Claro, y justamente ahí hablamos, una de las grandes dudas que puede surgir para aquellas personas que están conociendo este término de empresa social y que de repente conocen un poco más de la empresa, de la empresa que hemos conocido siempre, o del rol de ONGs que hemos conocido siempre. ¿Cómo se puede balancear ese rol entre el retorno y el impacto que deben tener estas organizaciones? Y mucho tiene que ver en la estructura financiera. Claro. O sea, si uno observa la estructura financiera y la composición del precio de todo el modelo de negocio de las empresas, no debería estar peleada una cosa con la otra. Entonces, es importante cuando uno está creando una empresa social, hay que hacer un análisis claro
del modelo de negocios, hay que hacer un análisis claro de cuál es el plan financiero, ¿no? Si uno no tiene claro el plan financiero, no tiene claro cómo se compone su precio, ni cómo va a generar retornos, ni cómo va a generar algún tipo de resultado, pues es imposible que la compañía pueda fondear su objetivo social, ¿no? Y esto es como, te pongo un ejemplo, los artistas, los músicos, que saben manejar bien su dinero, pueden fondear su arte por mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, o sea, y hago esta analogía porque de alguna manera el arte se convierte, el arte de una empresa social es el ayudar, el cumplir este objetivo, el llenar este gap, este acceso, ¿no? Pero ¿cómo se logra fondear, no? Ese es el gran objetivo. Los Por medios, supuesto. el medio es cómo logramos estos retornos, cómo generamos estos crecimientos, ¿no? Entonces, si se logra tener esos retornos que hagan la empresa sostenible, entonces es una empresa o sea, no, yo creo que las dos cosas pueden convivir, ¿no? Pueden convivir Totalmente. de forma, de forma pacífica y de forma equitativa, ¿no? Porque tampoco podemos, si nos vamos a un extremo, ¿no? Pues, o sea, hay que fondear las operaciones, hay que fondear muchas cosas que si uno no tiene un modelo financiero definido, planeado, ejecutable y auditable, o sea, creo que ahí es donde se empieza a generar un gran problema de una Totalmente. bola de nieve. Totalmente. Yo creo que esa información es muy importante para aquellas personas que hoy están pensando en crear su propia empresa o que de repente quieren ayudar a sus comunidades, pero a la vez quieren generar ingresos. Entonces, ese es un punto muy importante. El plan financiero y el modelo de negocio, pues puede ir de la mano o tiene que ir de la mano con una buena historia para que pueda conectar. Claro, o sea, digo, por ejemplo, o sea, como haciendo una remembranza, cuando estábamos en el Shape Latam, Claro, en el Summit, eh, teníamos esta compañía, fue esta compañía Waves for Water, ¿no? por supuesto. En el caso, se me hizo súper interesante el modelo de negocio en el cual ellos daban un filtro para que las personas puedan tener agua potable en las comunidades de difícil acceso, ¿no? Así Entonces, es. el modelo se me hizo súper interesante porque le permitía y también trabajaban en el mensaje, le permitía que las personas fueran activistas por sí y que compraran cierta cantidad de filtros para que fueran y los distribuyeran a las comunidades. Yo creo que eso es excepcional porque, Totalmente. número uno, pagan el filtro, número dos, pagan las operaciones, ¿no? Yo creo que es espectacular eso. Entonces, ese tipo de modelos creo que son funcionales para todos porque aseguran la permanencia del tiempo, ¿no? O tenemos, por ejemplo, el caso de la marca Patagonia, ¿no? Que ellos Claro, son parte del 1%, ¿no? Que de las ganancias donan el 1%, ¿no? Que hablando de un tema marginal, que suponiendo que su margen de ellos por producción y después de todo, o sea, el 10%, pues están donando el 10% de la utilidad, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, crean una ropa increíble, pero tienen un objetivo profundamente social, ¿no? Entonces, se puede compaginar las dos cosas, ¿no? Es cuestión de ser la parte financiera, entender el mercado a profundidad y encontrar esos puntos de contacto para generar los retornos, la utilidad y hacer la compañía sostenible con el tiempo, ¿no? claro. Y también cuando el consumidor conoce esa historia, conecta con la empresa y de seguro, si conecta correctamente, pues va a seguir trabajando con ella o adquiriendo sus productos.
Exactamente, y de eso se trata, ¿no? De eso se trata, que si tú compras un producto social o adquieres, no sé, un producto que tiene cierta historia, ¿no? Es lo que tienen las empresas sociales, ¿no? Que la social enterprise, que tú al adquirir algún tipo de producto de ellos, eres parte de esa historia, ¿no? O bien estás del otro lado, ¿no? Y necesitas ese tipo de acceso, ¿no? Me parece Así muy es, espectacular eso. totalmente, totalmente. Y hay otra marca que también es conocida, que es una marca de salsas para ensaladas, que se llama Newman's Own, que era del actor Paul Newman, que él justamente creó esa empresa para producir esas salsas para ayudar a una comunidad específica. Y la creó en un momento donde de repente el tema de empresas sociales no era tan claro, ¿no? Y hoy día, si tú encuentras esa salsa en el supermercado, vas a ver cómo cuenta que ellos pues, cubren sus gastos y al final donan un gran porcentaje de sus ingresos, después de cubrir los gastos, para esas comunidades en Estados Unidos que necesitan colegios, otra comida y demás. Entonces, es muy interesante, muy, Yo muy creo que es interesante. espectacular porque Sí, una empresa que tiene misión social, o sea, puede vender un producto premium porque tiene un objetivo, como dirían, larger than life, ¿no? Un objetivo totalmente. muy, muy grande, ¿no? Y eso, y creo que es como nosotros los millennials y las nuevas generaciones están buscando eso, ¿no? Claro Están que sí, buscando claro que sí. ser parte de estas grandes historias. Y cuando hablamos, ahora hemos hablado un poco de la historia, definiciones de los diferentes tipos de empresas, base legal. Y ahora cuéntanos un poco sobre la situación en México. ¿Cuál es el panorama de estas empresas en México? Eh, yo creo que justamente estamos en un momento de oportunidades, es un momento de grandes oportunidades. Eh, ¿Y por qué? Porque en las crisis es donde se han creado las grandes empresas, ¿no? Total. Y creo que es un momento para reflexionar en el sentido de qué productos necesita la sociedad en este momento y justamente tenemos creo que una amplia gama como es productos en el sector financiero, ¿no? Qué tipo de créditos se necesitan desarrollar para dar un mayor acceso a las personas o qué tipo de financiamientos son los correctos para que las personas puedan salir adelante puedan subsistir, ¿no? O qué tipo de créditos son necesarios para que las personas puedan ser más productivas, hacer crecer su negocio. Eh, y también hablando del sector energético, ¿qué energías renovables, qué se puede hacer alrededor de energías renovables, ¿no? Aunque hay todo un tema a nivel legislativo alrededor de las energías renovables, pero siguen habiendo oportunidades, ¿no? Entonces es cuestión de estar haciendo esta reflexión, estar haciendo este análisis en el tema salud, coberturas, ¿no? Que ahora Totalmente. con el tema coronavirus en México, o sea, en México aproximadamente te cuesta 400,000 pesos enfermarte de coronavirus. Si te fue bien, ¿no? Significa $20,000 si te enfermas de Okay. coronavirus, ¿no? Entonces es complejísimo, ¿no? Y si te fue muy mal y estuviste a punto de morirte, vas a gastar $50,000, ¿no? Entonces yo creo que es un momento es un momento muy estresante, Sí. pero interesante para observar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Y a nivel salud, qué productos se necesitan en toda esa cadena de valor y cómo logramos mejorar la calidad de vida, cómo logramos completar la cadena de valor. Y es algo que justamente estamos en el momento correcto para meditarlo, ¿no? Vemos desafíos, ¿no? Como por ejemplo la educación, ¿no? La educación no está preparada para estos momentos, ¿no? La educación está basada en un modelo que tiene sus bases en la revolución industrial, ¿no? Que
a la gente las gradúan por generaciones y lo único que tienen en común es la edad, ¿no? Entonces, ahora que tenemos la pandemia y que los niños o los jóvenes están en casa, pues de pronto se topan con un desafío que no saben aprender por sí mismo y que el modelo pues no hace ningún tipo de sentido porque está mezclado entre ser el babysitting y enseñar, ¿no? Entonces, creo que es un momento de observación y capitalización de oportunidades. ¿Qué se puede hacer en este momento? Y es tan evidente porque las necesidades están ahí, están muy latentes para quienes estamos viviendo este momento extraordinario en la historia, pero también muy complejo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y también en el caso que tú bien mencionabas, la educación, digo, se ha visto cómo un gran porcentaje de los colegios no estaban preparados para llevar la educación hacia el campo virtual. Poco a poco se han ido adecuando para poder facilitarle a los estudiantes esta educación virtual, pero aún así falta esa formación en casa, esa educación de repente a los padres para saber cómo ayudar en verdad y asegurarse de que el estudiante y el hijo o la hija estén recibiendo la información adecuadamente, ¿no? Exacto, sí, sí. Exacto. Y ahora viendo un poco más, viene una parte muy interesante que son historias de México. Cuéntanos casos de éxito de México y en América Latina para que nosotros podamos ver un poco más en vivo cómo les va a estas empresas sociales. Ok. Yo lo que veo en este momento es que tenemos algunas empresas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en México Salud Digna, que le da acceso a estudios médicos de las personas a un costo a una décima parte de lo que cuestan. Entonces, ese tipo ese tipo de compañías, que fue una compañía que nació de dar exámenes de sangre, exámenes médicos, desde un trailer, ¿no? Bien chiquito, ¿no? Nace todo esto desde Culiacán y ahora creo que tienen más de 300 clínicas. No recuerdo con exactitud si ese es el número, pero me parece que sí. Y se viene a romper este paradigma del acceso a la salud y el acceso a que una persona pues pueda curarse, pueda detectar sus problemáticas sin quedarse en la calle, ¿no? Yo creo que ahí es donde es un caso en el cual ves el balanceo entre los retornos y el objetivo social, ¿no? Y yo no tiene por qué estar peleando una cosa con la otra, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, casos de, por ejemplo, Proactible, que es un caso de un shaper aquí, Carlos Calderón. Creo que es espectacular lo que se está haciendo, de darle acceso a las personas acceso a prótesis médicas a personas que más lo necesitan, ¿no? Y sobre todo que al tenerlo pues mejoran su calidad de vida, ¿no? Que ese es el objetivo de todas las empresas sociales, ¿no? Y sin dejar a un lado la parte financiera para hacerlo sostenibles con el tiempo, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, el caso de Protesia, ¿no? Que Francisco Valencia, que él es un emprendedor de Michoacán de Morelia, y creo que están haciendo cosas súper interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de las mascarillas, los hisopos para el coronavirus con impresión 3D. Creo que es espectacular en ese sentido. Y
como ellos hay muchos más, y creo que eh, podemos ver claramente que, o sea, se puede tener se puede tener retorno, subsistir en el tiempo sin perder de vista el objetivo social, ¿no? Totalmente. Y por Totalmente. ejemplo, o sea, hay otra empresa que no sé si necesariamente es social, pero creo que es espectacular lo que está haciendo. Se llama Casa Bravo, que le permite a las personas adquirir una casa y pagarla en Ok. 5 años con rentas. Y creo que pues, estamos viviendo un momento en el cual los millennials de pronto pues, no pueden comprar tantas cosas porque nos heredaron unos grandes problemas los baby boomers, ¿no? Entonces, digo, pero dentro de esos grandes problemas hay oportunidades, ¿no? Así es. Pero creo que es espectacular, ¿no? En el sentido de dar acceso a que esta nueva generación pueda hacerse de una propiedad, pueda pagarla y que pueda, o sea, pueda hacerse de una propiedad pronto, ¿no? En 5 años, la, la hipoteca promedio dura 15, 20 años, ¿no? Y pagas Exacto. hasta 1 o 2 millones adicionales de lo que pagaste de tu propiedad, ¿no? Entonces, estamos hablando que las tasas de interés aquí en México rondan entre el 10%, 13% anual, 13.5%, y de pronto ahora con el tema de coronavirus, pues ya los bancos están hablando de un 7.5, pero a 20 años, cuando ves, por ejemplo, en los Estados Unidos que el interest rate anda en el 2%, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde entra la empresa social a resolver estas problemáticas. Y ya para cerrar un poco y tratando de unir esto al tema del coronavirus, del COVID-19, ¿cómo tú ves una empresa? ¿Tú creerías que si tuviéramos más empresas sociales en estos momentos, se podría resolver más problemas que se han acentuado con la pandemia? Claro, por supuesto, o sea, yo veo grandes problemas desde el punto de vista financiero del crédito, el crédito abusivo que existe, en el cual las tarjetas de crédito, algunas llegan hasta el 117, 120% anual. Dicen 17%, pero es mensual, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? O vemos, por ejemplo, el crédito al consumo, ¿no? Que anda el 15, 20%, el crédito personal, ¿no? Entonces, creo que, o sea, primeramente yo veo un gran problema ahí, ¿no? En el tema financiero, y si existieran empresas que ayudaran a resolver este tipo de problemas, a mediar este tipo de problemas. O sea, no digo que la gente deje pagar, ¿no? Pero que ayude a mediar, a resolver este tipo de problemas. Claro. Creo que son empresas que tienen el potencial de transformar. Por ejemplo, las empresas se están dando en algunos casos, y en algunas regiones del país, que para que una ambulancia, si tú tienes coronavirus, te recoja de tu casa, pues necesitas tener 5,000, $10,000 a la mano. Ok. Entonces, las empresas sociales vienen a resolver problemas o sea, y obviamente todos estos problemas no se trata que las empresas sociales lo resuelvan gratis, ¿no? Todo Claro. tiene que haber un costo y un retorno para hacerlo sostenible con el tiempo, ¿no? Pero creo que eso, si se cuida todos esos puntos y en el cual, o sea, crean un modelo sostenible sin afectar de forma predatoria a la persona, creo que es el mundo, creo que mejoraría mucho el mundo, ¿no? Y ahora, o sea, y eso está hablando ciertamente de productos, de productos financieros, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de productos o servicios que den acceso
sea, por ejemplo, las comunidades que más han sido golpeadas son las comunidades pobres, ¿no? Es cómo ayudas Totalmente. a disminuir ese impacto, ¿no? ¿Cómo ayudas a que se cuiden más estas comunidades, a que tengan más acceso, ¿no? Acceso desde vivienda, comida, etcétera. Y yo creo que las empresas sociales vienen a ayudar a resolver esto, ¿no? Totalmente. Y ves, por ejemplo, empresas en la bolsa de valores, en el New York Stock Exchange, que se están volviendo billonarias. Disculpa ahí el ruido, estoy aquí con mis hijos. Los güeros, la Eh, güerita y el güerito. Sí, 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 aquí están. Se están haciendo billonarios y yo creo que es, ahí nos invita a hacer una reflexión de cómo debe existir esta redistribución de la riqueza, ¿no? Entonces, pues al menos yo creo que sí mejorarían nuestra realidad, ¿no? En muchos Así es. campos. Así es. Gustavo, quiero darte las gracias por habernos acompañado. Ha sido un tema muy interesante, porque como te conversé, en Panamá es un tema que está iniciando con esta ley que fue aprobada y que próximamente se va a reglamentar, y que personalmente me gustaría que fuera un tema que estuviera en la discusión tanto de los jóvenes, de cualquier persona que esté interesada en pues, desarrollar su propio negocio, pues que tome este tema como una oportunidad para crecer. Definitivamente, y yo creo que la clave y la tecla, como dicen, va a estar en el desarrollo de los estímulos necesarios para que los nuevos empresarios se animen a dar ese paso hacia las empresas sociales, ¿no? Así es, así es. Gustavo, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por la Eh, invitación, Raúl. no, por favor, fue un gusto. Y seguimos siempre en contacto. Ok, Hasta chao. luego, un abrazo. Bye. Bye. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a hacer el próximo live la próxima semana. Como saben, estamos haciendo live lunes y jueves con temas de ciencia relacionados al COVID, pero también temas interesantes como este que realizamos hoy. Así que gracias a todos por acompañarnos y compartan el en vivo. Hasta luego.